Saludos, mis hermanos, ahora sí paz, bendiciones de lo alto a ustedes, mis hermanos. Bueno, aquí nuevamente, como eh, todos los sábados, este hermoso seminario que el Padre Celestial pues nos permite participar. Bueno, aquí con el hermano Rodolfo, bendiciones de lo alto, hermano Rodolfo, ¿cómo está? Bendiciones a todos, ¿cómo les va? Bien, bien, acá un poco ansioso por continuar con este estudio. Ya la vez pasada, el sábado pasado, hemos visto Apocalipsis 14, los 144.000 y el mensaje de los tres ángeles desde el versículo 1 hasta el versículo 11 habíamos visto. Que bueno, me parece bastante conveniente en este momento empezar a hacer un pequeño resumen. ¿Te parece bien, hermano Guillermo? Efectivamente, hermano. Bueno, estuvimos hablando de el mensaje de los tres ángeles. Creo que fue un estudio muy profundo, de verdad que sí, eh, en el que estuvo con nosotros el hermano Henry, que hoy pues no está con nosotros, le extrañamos, pero bueno, estamos acá nosotros, el hermano Rodolfo y mi persona. Estuvimos hablando de forma clara del concepto etimológico del término o palabra ángel, porque este concepto hay que tenerlo muy claro en cuanto a el entendimiento de el estudio pasado y también de los estudios, de los comentarios de este seminario que van a seguir, que vamos a seguir tratando. Entonces es importante que conozcamos que la palabra ángel o ángelos en griego es una palabra que traducida al español significa mensajero. Ahora, ha sido transliterada al español por la palabra ángel, pero es importante que usted conozca el significado pleno, el concepto etimológico de este término, el cual significa, como ya les dije, mensajero. Y estos pueden ser de los seres espirituales, o sea, refiere a los seres espirituales, seres ministradores, como lo dice la carta a los hebreos, y también refiere a los hombres de Dios que han sido enviados por Dios a través de su ungido a hacer o también en el antiguo pacto fueron enviados por Dios, o sea, sus profetas. Ellos fueron sus mensajeros, fueron sus malaquín o ángelos. Entonces, esta partecita es muy importante que la entendamos de forma, podría decirse, exhaustiva, porque es muy confusiva y también el cómo tradicionalmente se ha venido aprendiendo, etimológicamente hablando, el concepto de este término, que valga la redundancia, hermanos, es un poco erróneo. Y más cuando no se conoce, incluso eh, se ha estado comentado mucho sobre que si Jesús es un ángel, o sea, es un debate. Y ese debate es porque no se conoce en sí el, la etimología, el concepto claro de la palabra ágelos o la palabra malaquín, transliteral español, como les dije, por la palabra ángel. Entonces, el postular que Jesús no es un ángel es no saber el concepto exacto de ese término, de que no refiere a una naturaleza. Ese término refiere al servicio que hacen esos seres espirituales o esos seres humanos que lo hicieron en nombre de Yahweh, porque Yahweh les dijo que lo hicieran, que llevaran X mensaje.
como en el caso del profeta Elías. Entonces es importante que tengamos el concepto de la palabra ángel claro. Por ejemplo, en Malaquías capítulo 3, verso 1, dice claramente, proféticamente hablando, de que Yahoshua o Jesús, como usted le diga, es el mensajero de Yahweh, el mensajero del pacto. Entonces, el postular que Jesús no es un ángel es no saber el concepto claro de esta palabra. Ahora, voy a hablarle un poquito también de lo que hablamos en el comentario anterior del seminario sobre el pasaje o verso número 11. Se lo voy a leer y voy a hacer una explicación breve para que entre pues con el verso 12 y 13 el hermano Rodolfo. Dice así, el verso 11 del capítulo 14 de Apocalipsis. El humo del tormento de ellos sube para siempre jamás, y no tienen descanso ni de día ni de noche. Los que rinden homenaje a la bestia y a su imagen, ni cualquiera que recibe la marca de su nombre. Ahora, a fin, hermanos, de entender este verso y su contexto, debemos escudriñar con atención una profecía de Isaías, donde Yahweh advierte al pueblo de Edom que sería castigado, pues era enemigo acérrimo de Israel. ¿Qué les advierte? Lo siguiente en Isaías capítulo 34, verso del 9 al 10. Dice, y sus torrentes han de convertirse en brea, y su polvo en azufre. Su tierra se volverá en brea ardiente. No se apagará ni de noche ni de día. Su humareda seguirá subiendo perpetuamente. De generación en generación quedará desierta. Nunca jamás pasará nadie por ella. Ahora es necesario preguntarnos, hermanos, ¿fue arrojada Edom en un lugar de tormento de fuego llamado infierno y hoy, en este momento, en este preciso momento, está ardiendo en ese lugar para siempre? Por supuesto que no, hermanos. Más bien la nación, esa nación desapareció por completo, hermanos. Desapareció del escenario mundial. Y esto es similar a como si hubiera sido totalmente consumida por ese fuego y por ese azufre que fue encendida esa ciudad. Ahora, por las escrituras debemos de entender que el resultado final del castigo no fue tormento para siempre en fuego, ¿sí?, sino lo que indica el contexto de esta profecía que le sigue. En Isaías capítulo 34, verso del 11 al 12, dice así, el pelícano y el puercoespín se adueñarán de ella, y lechuzas y cuervos habitarán en ella, y él extenderá sobre ella el cordel de medir del caos y la plomada del vacío, y no hay ningún noble allí a quien pueda llamársele un reino, y todos sus príncipes serán nada. ¡Wow! Tremendo. Lo que hubo en Edom, hermanos, lo que hubo ahí finalmente fue un gran vacío, una desolación, podría decir. Si aprendemos de la destrucción de Edom, también podemos percibir que aquellos que tienen la marca de la bestia serán destruidos completamente. Claro, por el fuego eterno del Padre Celestial, de Yahweh. Como después revela la profecía, sus cadáveres quedarán para que las aves de rapiña se sacien de ellos. Y esto usted también puede leerlo en Apocalipsis capítulo 19, verso del 17 al 18. Pero esto no se trata, hermanos, no se trata aquí
de un tormento eterno en un lugar llamado infierno. Eso no lo enseña la Escritura por ninguna parte. Eso se ha venido preconcibiendo por tradición de parte de la religión apóstata y su teología satánica. Entonces, bueno, esto se lo quería comentar por las preguntas que me hicieron después del estudio anterior. Bueno, ahora paso palabra al hermano Rodolfo para que empiece con el verso 12 y el 13. Gracias, Paz. Bueno, gracias y paz a todos. Acá entonces vamos a continuar con Apocalipsis 14, versículos 12 y 13. Y dicen lo siguiente: aquí está la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. Y el versículo 13 dice: oí una voz que desde el cielo me decía, escribe, bienaventurados de aquí en adelante los muertos que mueren en el Señor. Sí, dice el Espíritu, descansarán de sus trabajos, porque sus obras son con ellos siguen. Entonces, acá estamos hablando de la bendición de los santos aún en medio de la gran tribulación. Aquellos que dicen que los verdaderos cristianos no van a pasar por la tribulación, por una falsa doctrina en donde va a haber un rapto, están equivocados, no tiene absolutamente nada que ver. En ningún pasaje de la Biblia figura que los santos van a estar librados de la gran tribulación. Sí, vamos a estar librados de lo que es la ira del Señor. Entonces acá en el versículo 12, aquí está la paciencia de los santos, dice, los que guardan los mandamientos de Dios. Y el versículo 13, oí una voz que desde el cielo me decía, escribe, bienaventurados de aquí en adelante los muertos que mueren en el Señor. Sí, dice el Espíritu, descansarán de sus trabajos porque sus obras con ellos siguen. Esto lo leí de otra versión. Entonces aquí en el versículo 12, en principio, dice que aquí está la paciencia de los santos, bienaventurados, de aquí en adelante los muertos que mueren en el Señor. ¿Sí? Y descansarán de sus trabajos, dice. Podemos fácilmente contrastar el descansarán de los santos con el tormento continuo de los impíos, que como bien dijo el hermano Guillermo recién, cuando se habla de un tormento, lo que es el lago de fuego, esto no significa que van a estar por la eternidad allí quemándose en el lago de fuego. Se habla del fuego eterno porque justamente eternamente serán exterminados los impíos. ¿Sí? En Apocalipsis 14:11 podemos comprobar esto que estoy comentando. Y el descanso viene por la paciencia y fidelidad de Dios y su palabra. O sea, los que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. En el versículo 13, como bien ustedes están mirando allí en pantalla, dice que es como que Dios quiere animar a su pueblo para que se mantengan firmes en los tiempos de prueba, enfocados en la bendición y la recompensa que les espera en la eternidad. Dice bienaventurados, o sea, los muertos que mueren en el Señor. Esta es la única muerte gloriosa. Ellos mueren en la causa de Dios, mueren bajo la sonrisa y aprobación de Dios, y mueren para vivir y reinar con Dios por siempre. Sus obras con ellos siguen, dice, la paciencia y trabajo de estos santos es recordado en el cielo. Nuestras obras para el Señor se van con nosotros al cielo, dando dignidad y significado a todo el trabajo que se hace en la tierra. Cuando se dice que se va al cielo, no significa literalmente que se va al cielo. Eso
es incorrecto, sino que en realidad el cielo viene a nosotros. Hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. Venga a nosotros tu reino, dice la oración modelo. Entonces, bueno, hasta aquí el comentario que termino de realizar de Apocalipsis capítulo 14, versículos 12 y 13. Paso palabra al hermano Guillermo. Saludos, mi hermano. Bueno, voy a leer nuevamente el pasaje de Apocalipsis capítulo 14, versos 12 y 13. Dice: aquí se requiere la perseverancia de los santos, quienes guardan los mandamientos de Yahweh y la fe de Yahoshua o Jesús, como usted me diga. Y oí, el verso 13, y oí una voz del cielo que decía: escribe, felices los muertos de aquí, que de aquí en adelante mueren en el Maestro, o sea, en Jesús. Sí, dice el Espíritu, para que descansen de sus arduos trabajos, pues sus obras los seguirán. Bueno, este es un pasaje. Yo quiero que presten atención a esto que les voy a traer a colación, hermanos, porque las escrituras uno no puede sacarlas de su contexto cuando le da la gana a uno para enseñar lo que uno quiere enseñar. Y esto lo digo porque este pasaje en especial, el verso 12, es un pasaje que parte de la religión apóstata toma para postular que tú eres salvo por guardar la ley. No sé si alguien me está entendiendo. Y el pasaje habla de los que guardan los mandamientos de Dios. Eso es claro, hermano. Pero este pasaje no enseña por ninguna parte que para tú ser salvo tienes que guardar los 10 mandamientos que están en Deuteronomio capítulo o Éxodo capítulo 20, más bien. ¿Me explico? Entonces, es terrible, y lo sabemos por las escrituras, el destino de los que siguen a la bestia, como leemos en Apocalipsis capítulo 14, verso del 9 al 11. Es terrible. Se lo voy a leer. Se lo voy a leer. Dice así: y siguió un tercer mensajero diciendo a gran voz: si alguno rinde homenaje, escuchen bien esto, hermanos, a la bestia y a su imagen, y recibe su marca en la frente y en la mano, él también beberá del vino del furor de Dios, que se ha vertido puro en la copa de su ira, y lo atormentarán con fuego y azufre delante de los santos mensajeros y delante del Cordero. Dice el 11: el humo del tormento de ellos sube para siempre jamás, y no tienen descanso ni de día ni de noche los que rinden homenaje a la bestia y a su imagen, ni cualquiera que recibe la marca de su nombre. Bueno, es claro que el destino de estas personas es terrible, hermano. Por lo tanto, los santos deben seguir obedeciendo las instrucciones claras de Yahoshua y del Padre Celestial de Yahweh, manteniéndonos fieles a su ungido, al Cristo, y a su mensaje, el cual es conforme a la piedad, hermanos. Ahora, el que postula guardar los mandamientos, que lo siga haciendo. Ojo, no voy a enseñar aquí en este comentario que no se debe obedecer la Torá o instrucción del Padre Celestial. De ninguna manera enseñaré lo contrario a lo instruido por el Padre Celestial, por el Todopoderoso. Estos se sintetizan, como les dije anteriormente, en el Decálogo o los 10 mandamientos escritos en piedra.
Pero ese pasaje, hermanos santos, este pasaje no enseña que tienes que guardar la Torah para ser salvos. No sé si alguien me está entendiendo. No caigan en lo que postula la religión judeo-mesiánica apóstata, que postulan que si no guarda la ley, no te salva. Como si guardar los 10 mandamientos es lo que te salvará. Ojo, como les dije, no interpreten que enseño que no hay que obedecer las instrucciones del Todopoderoso. Me refiero a que eso no es lo que enseña este pasaje. Ahora, según todo el contexto de este pasaje, ¿qué es lo que enseña este mandato del Dios Todopoderoso que va de acuerdo al contexto de este pasaje? Usted lo puede leer en Éxodo capítulo 23, verso del 20 al 24. No sé si el hermano Rodolfo me quiere ayudar ahí. Sí, cómo no. Vamos entonces Éxodo, al Antiguo Testamento, Éxodo. Capítulo 23, verso del 20 al 24. Escuchen bien este pasaje, porque este pasaje va de acuerdo a el por qué ahí se menciona que los que guardan los mandamientos de Dios y postulan pues el mensaje, el buen mensaje de que Jesús nos dejó. Del hermano. Y dice lo siguiente: He aquí, yo envío al ángel delante de ti para que te guarde en el camino y te introduzca en el lugar que yo he preparado. Guárdate delante de él y oye su voz. No le seas rebelde, porque él no perdonará vuestra rebelión, porque mi nombre está en él. Pero si en verdad oyeres su voz e hicieras todo lo que yo te dijere, seré enemigo a tus enemigos y afligiré a los que te afligieren. Porque mi ángel irá delante de ti y te introducirá al amorreo y al geteo y al fereceo y al cananeo y al heveo y al jebuseo, a los cuales yo haré destruir. Y el versículo 24 dice: No te inclinarás a sus dioses, ni los servirás, ni harás como ellos hacen. Antes los destruirás del todo y quebrantarás enteramente sus estatuas. Paso palabra. Aleluya. O sea, este pasaje sí está de acuerdo al contexto de lo que se viene hablando. Y es lo que precisamente usted tiene que obedecer, lo que ya Dios había instruido a su pueblo, hablando proféticamente de su ungido, porque este pasaje habla del ungido de Yahweh, habla de Yahushua, habla de la salvación de Yahweh, y que a ese ungido usted tiene que obedecerle porque él te va a introducir a esa tierra. Como lo dice la escritura, hay un solo camino que te lleva al Padre, y es Jesús. Él es la puerta. Entonces, el postular que yo tengo que guardar los mandamientos para ser salvos no es lo que enseña este pasaje. ¿Alguien me está entendiendo acá? Entonces, cuando alguien le diga a usted que usted tiene que guardar la ley para ser salvo, usted le dice, eso no es, con este pasaje, usted le dice, eso no es lo que enseña ese pasaje. Si usted se pone a leer el contexto, usted se va a dar cuenta que lo que dice ahí es lo que ya el Padre Celestial le había instruido proféticamente en la antigüedad a su pueblo, en el cual también entramos nosotros en este nuevo pacto. Entonces, ¿qué tenemos que obedecer de lo que dice el Padre Celestial? Que obedezcamos ¿a quién? Al que nos lleva a Él, que es su ungido, que es Jesús, Yahushua. ¿Ve? Y sus instrucciones, como claramente lo dice Mateo capítulo 28, verso 20, que es el verso olvidado. No, solamente hablan del verso 19, que es el que traspoló la religión apóstata, pero no hablan del siguiente. ¿Ve? Ahora, dice ahí, guardan los mandamientos. Las instrucciones, hermanos, del Padre Celestial, este sistema automatizado que es de Satanás, o sea, sabemos por las escrituras que el mundo y su plenitud es de Yahweh, lo hizo. ¿Ve? Él lo hizo junto con su ungido, como claramente leemos en las cartas de Pablo.
Pero este sistema no es de este sistema es de Satanás, hermano. Y te induce a no tener tiempo para Dios. ¿Sí? Te induce a amar las cosas y no a Dios. El mundo, hermanos, se aparta cada vez más de las enseñanzas, instrucciones y ordenanzas que están aquí en las Sagradas Escrituras. ¿Ves? Los veo obsoletos prácticamente. Las instrucciones de Yahweh son obsoletas para lo que el sistema de este mundo enseña. ¿Ves? Y algunos postulan de forma clara que ya no hace falta guardar las instrucciones del Padre Celestial. Es como si lo que te dice Jesús no viene del Padre. No sé si alguien me está entendiendo. Entonces, ahí hay que tener mucho cuidado porque hay dos extremos. Uno dice que no tienes que guardar ningún mandamiento y el otro dice que tienes que guardar los mandamientos para acertar. Entonces, los dos extremos están netamente equivocados, pues el apóstol Pablo es claro que en una sola dice que el no matarás, el no cometer. Hermano, búscame ese pasaje para no parafrasearlo, está en Romanos capítulo 13, verso del 10 en adelante, o viceversa. Muy bien, capítulo 13 del 10 en adelante, ¿no? Sí, hermano. Dice lo siguiente: la caridad no hace mal al prójimo, así que el cumplimiento de la ley es la caridad. Y esto, conociendo el tiempo, que es ya hora de levantarnos del sueño, porque ahora nos está más cerca nuestra salud que cuando creímos. El versículo 12 dice: la noche ha pasado y ha llegado el día. Echemos, pues, las obras de las tinieblas y visitémonos las armas de luz. Visitámonos las armas de luz. Aleluya, hermanos. O sea, hermanos, si tú no tienes piedad, usted está haciendo lo contrario a lo que el Padre instruyó desde la antigüedad. Porque el apóstol Pablo dice que a través de la piedad o caridad, usted guarda sus instrucciones. Es decir, el Padre, como lo dice Jeremías capítulo 31, dice que este nuevo pacto está escrito en nuestro corazón. ¿Ves? Que ya no hay un vínculo como el que hubo en el capítulo 19 de Éxodo, donde el pueblo de Israel se comprometió a cumplir los mandamientos, pero por las escrituras sabemos que no lo hicieron. Ya el nuevo pacto no incluye si tú lo cumples o no, porque Dios conoce el que es de su pueblo, porque mira como la miel las instrucciones del Padre Celestial. Simple y llanamente es así. No es que el Padre Celestial en un nuevo pacto, en este nuevo pacto, te obliga a que tú lo guardes. No, eso no lo enseña la Escritura. Ahora, cuando por las Escrituras, hermanos, sabemos que ellas dicen que el Cristo es el fin de la ley, pero ahí nos está diciendo que con Jesús ya no tienes que cumplir la ley, sino que eso que se llama ley es y te habló y te llevó al ungido, a Jesús. ¿Ves? Ahora, vamos a leer Lucas capítulo 24, verso del 25 al 27 ya para terminar. Dice así, del 25 al 27 dice: entonces él dijo, qué ignorantes y lentos de corazón para creer todo lo que dijeron los profetas. Escuchen bien esto, porque esto tiene que ver con lo que le acabo de decir. No tenía el ungido que padecer estas cosas para entrar en su gloria, dice el 27. Y comenzando desde Moisés
y todos los profetas les interpretó en todas las escrituras lo que decían de él. ¿Ves? No sé si alguien está entendiendo esto. Es fácil tergiversar la verdad y los no obradores de la escritura siguen con sus falsedades solo para justificar sus bajezas, hermano, se podría decir. Ahora, los creyentes de verdad o verdaderos saben y guardan esas instrucciones que el Padre Celestial dio en la antigüedad y ahora las dio en este nuevo pacto también. ¿Ves? ¿Cómo lo hace? Amando con toda piedad. Actitud para nada fácil, hermano. Esto no es fácil. Pero dice la Escritura que hay un gran galardón. Le voy a leer Salmos capítulo 19, verso 11. Dice: tu servidor les hace caso. En obedecerlos hay grande recompensa. Wow. Entiendo, hermano. La enseñanza e instrucción de Yahweh es perfecta y permanece a lo largo de los siglos. No debe modificarse, es pertinente para todas las culturas y jamás será descartada o abolida. Eso es falso. Pero también es falso el postular que tú tengas para ser salvo que guardar es el decálogo. ¿Ves? Eso no es el fin por el cual el Padre Celestial dio esas instrucciones en ordenanza a su pueblo, al pueblo escogido en la antigüedad, al pueblo de Israel. Paso palabra, ¿no? Bueno, muy bien. Vamos a pasar entonces a los versículos 14, 15 y 16 de Apocalipsis 14, que dicen lo siguiente: miré, y he aquí una nube blanca, y sobre la nube uno sentado semejante al Hijo del Hombre, que tenía en la cabeza una corona de oro, y en la mano una hoz aguda. Versículo 15 dice lo siguiente: y del templo salió otro ángel clamando a gran voz al que estaba sentado sobre él, y ciega, porque la hora de cegar ha llegado, pues la mies de la tierra está madura. Y el versículo 16 termina diciendo: y el que estaba sentado sobre la nube metió su hoz en la tierra, y la tierra fue cegada. Bueno, vamos a empezar analizando un poco el versículo 14, que, bueno, sobre la nube, uno sentado semejante al Hijo del Hombre, dice, que tenía en la cabeza una corona de oro y en la mano una hoz aguda. Algunos tienen dificultad de identificar a Jesús, el que está cosechando aquí. Ellos tienen un tiempo difícil con Jesús respondiendo a otro ángel que salió del templo, pero es poco probable que alguien llamado el Hijo del Hombre y que usara una corona de oro fuera alguien más que Jesús. Entonces, que tenía en la cabeza una corona de oro, dice. O sea, qué diferente será el verle con una corona de oro sobre su cabeza de lo que era el verle usando una terrible corona de espinas, ¿no? La cual los crueles soldados trenzaron y que empujaron sobre su frente. La palabra utilizada aquí no se refiere usualmente a la diadema de poder, sino a la corona ganada en el madero. Y es muy notable que se diga que cuando Cristo venga a juzgar al mundo, Él usará
guirnalda de la victoria, la corona que él ha ganado en la gran batalla que él ha peleado. ¿Y qué significante será esa corona de oro de su triunfo final sobre esa frente, que una vez estuvo cubierta con sangre y sudor cuando él estaba luchando en la batalla por nuestra salvación, ¿no? Luego vamos a continuar aquí con los versículos 15 y 16. Y dice, pues, bueno, la mies de la tierra está madura, dice acá en el versículo 15. Esta antigua palabra griega para madura tiene un sentido negativo, el sacarse o marchitarse. La idea es de algo que está maduro de más. Eso significa que Dios juzgará a la tierra solamente cuando esté madura para el juicio. Él no se apresurará para emitir juicio antes. O sea, Él hace todo a su tiempo y los tiempos de Él son perfectos. Eso es lo que siempre tenemos que entender. En cuanto aquí al versículo 16, dice que se debe de recordar que la maldad tiene su cosecha, así como el bien. Hay una cosecha de miseria y aflicción, una cosecha para reunir, atar y quemar la cizaña, y también para juntar el trigo en el ganado del cielo. Acá cuando se habla de la cizaña, hay versículos que dicen que él separará la cizaña del trigo. La cizaña es muy parecida al trigo, y esta cizaña un poco los podemos emparentar o relacionar con los que son los falsos cristianos. Hoy en día podemos evidenciar una falsa, una gran apostasía, mejor dicho, de falsos cristianos, donde, por ejemplo, están comerciando, dice la palabra, que harán mercadería de ustedes. Están comerciando con lo que es un falso diezmo monetario, por ejemplo, y dice que no los conocerá. Entonces, en gran parte se refiere a esta clase de gente cuando se nombra a la cizaña. Y el trigo son los verdaderos cristianos. Ahora, los que no tienen un discernimiento por falta de información o por falta de un cierto desarrollo espiritual, muchas veces confunden a la cizaña con el trigo, y la gente que anda buscando la verdad, en cierta manera, a veces son engañados por estas cizañas. Estos falsos cristianos, esta cizaña que muchas veces dicen que realizan sanidades físicas, que son falsas sanidades físicas, por ejemplo, y intentan de esa manera seguir engañando, y dicen que el hecho de poder seguir diezmando de manera monetaria es una manera de llegar a tener un lugar en el cielo. Miren hasta dónde llegan, ¿no?, esta clase de gente. Así que bueno, estemos atentos a esto que les estoy comentando, como para darse cuenta y salir de la ignorancia, porque muchas veces hemos sido engañados. Nosotros ya hemos salido de ese engaño e intentamos, a través de este estudio también, más allá de la información que se da a través de este estudio, que todos los que lo oigan entiendan de qué se trata la cizaña, los falsos cristianos, y tratar de no ser engañados, y tratar de discernir lo bueno de lo malo. Muchas veces, hoy en día, a lo bueno se le dice malo y a lo malo se le dice bueno. Entonces, estamos viviendo justamente esa época, ese periodo. Así que prestemos mucha atención, hermanos. Bueno, por mi parte, hasta aquí mi comentario. Paso palabra al hermano Guillermo. Saludos, mi hermano. Bueno.
Estaríamos en Apocalipsis 14, 15 y 16. versículos 14 al 16. Versículos 14, 15 y 16. Acá está en pantalla el versículo 14. Amén, amén. Dice así. Y miré y vi una nube blanca, y sobre la nube estaba sentado uno semejante al Hijo de Hombre. Una corona de oro y en su mano una hoz afilada. Y otro mensajero salió del templo gritando a gran voz al que estaba sentado sobre la nube: mete tu hoz y cosecha, porque ha llegado la hora de cosechar, pues el producto de la tierra está maduro. Y el que estaba sentado sobre la nube lanzó su hoz sobre la tierra, y la tierra quedó cegada. Wow. Leímos en el verso, creo que el pasaje 12, el anterior. Es importante Este es el verso 12. Dice que el verso 12 dice: aquí se requiere la perseverancia de los santos. Entonces, como les decía, perdonen que se me pone un poco lento, no sé qué le pasó. Ahora, ¿en qué consiste esa paciencia? Bueno, aquí en este verso 14, se habla de esta paciencia. Esta es la paciencia. ¿Cuál es la paciencia? Que, como lo dice Hebreos capítulo 9, verso 28, estamos esperando a nuestro Salvador, ¿ves? A nuestro Señor, como lo dice claramente este pasaje. Por eso que nosotros tenemos que, por esa parte, ser pacientes, ¿ves? ¿Cuál es esa paciencia? La venida de nuestro Señor, el ungido de Yahoshua o Jesús, como usted le diga, ¿ves? Ahora, dice el 14, y miré aquí una nube blanca, y sobre la nube uno sentado semejante al Hijo del Hombre, que tenía en la cabeza una corona de oro y en la mano una hoz aguda, dice. Wow. Dice el 15, y del templo salió otro ángel clamando a gran voz al que estaba sentado sobre la nube: mete tu hoz y ciega, porque la hora de cegar ha llegado. No hay duda de que esto es la segunda venida de nuestro Señor. Esto no hay duda, como claramente lo enseña Mateo capítulo 19, verso 39. Hermano Rodolfo, si me puedes ayudar ahí. Mateo Sí, capítulo 19, verso 39. Dijimos Mateo capítulo 19, sí, verso 39. dice lo siguiente. El verso 29 será. Sí. Porque, bien, el verso 29 dice: y cualquiera que dejare casas, o hermanos, o hermanas, o padre, o madre, o mujer, o hijos, o tierras, por mi nombre, recibirá 100 veces tanto y heredará la vida eterna. Y el versículo 30 dice: mas muchos primeros serán postreros, y postreros primeros. Bueno, el verso era, debe ser que ahí me equivoqué, hermano, porque Claro, habla porque de la hora. Mateo tiene hasta el versículo 30 nada más. Sí, Mateo 19. ahí me equivoqué yo, hermano.
porque habla de los segadores, que son los ángeles. No recuerdo dónde yo tomé. Mateo 13, creo que. Búscate Mateo 13, verso 39. Ok, Sí, fue vamos 19. entonces a Mateo 13, acá sí, versículo 39 dice, y el enemigo que la sembró es el diablo, y la ciega es el fin del mundo, y los segadores son los ángeles. Perfecto, este sí es el pasaje. Aleluya, hermano. Ahí puse 9 en vez de 3. Bueno, este pasaje nos muestra quiénes son esos segadores en el día de la ciega, ¿sí? De que son los ángeles, los mensajeros, ¿sí? De manera que como se arranca la cizaña y se quema en el fuego, así será el fin de este siglo, ¿sí? Enviará el Padre Celestial, Yahweh, nuestro Dios Todopoderoso, a su unigénito, a Jesús, o Yahoshua, como usted le quiera decir, y él vendrá con sus huestes, vendrá con sus huestes espirituales, no de maldad, como las de Satanás, son ángeles de luz. ¿Ve? Y dice ahí que van a recoger para su reino a todos los que tienen, como lo dice la Escritura, han sido sellados por el Espíritu de Santidad del Padre. Están de acuerdo con las instrucciones que el Padre Celestial a través de su ungido ha dado. ¿Ve? Entonces, voy a leerles el 15. 15 aquí rapidito, hermano. Perdonen que esto se pone un poquito lento, hermano. Pero ahí vamos. Cualquier cosa me avisás, hermano, que yo lo puedo buscar rápido, ¿sí? Dice ahí que el verso 15, que llegó la hora de cegar, la hora de que ya tenía que rescatar a la congregación, a su iglesia. Y este mensajero o ángel, dice la Escritura que procede del templo, o sea, de la presencia misma de Yahweh. ¿Sí? O sea, de allá procede. Hermano, léeme Apocalipsis capítulo 7, verso 15. Por favor. Apocalipsis 7, verso 15. 7, verso 5, ¿no? Verso 15. Verso 15. Dice lo siguiente. Por esto están delante del trono de Dios y les sirven día y noche en su templo, y el que está sentado en el trono tenderá su pabellón sobre ellos. Aleluya. Dice ahí que se envía al ángel o mensajero a que proclame en voz alta, de modo que todos, cerca o lejos, por el contexto, me parece que es para que lo puedan oír. ¿Ves? Oír decir al Hijo del Hombre, en ese caso, al que estaba ahí, que era Juan, escribiendo esto en obediencia, porque se le había dicho desde el capítulo 1 que escribiera todo lo que él veía y también lo que escuchaba. ¿Sí? Entonces, a él se le dio esa instrucción. Y lo que él escuchó fue precisamente lo que está escrito ahí. Llegó la hora de lo que vio, había llegado la hora de llegar, se envió a este ángel, él lo está viendo,
Este ángel proclamó, dice el contexto, en voz alta, para que lo pudieran oír. Él dijo al Hijo del Hombre, o sea, a Yahushua o Jesús, que coseche las espigas maduras. ¿Ves? Y aquí se trata de la cosecha simbólica de trigo, que se recolecta en el momento preciso cuando los tallos, los tallos y los granos están secos, están blancos. ¿Ves? Cuando están así, se cosecha el trigo sin dilación. En este caso, el tiempo para cosechar se refiere de manera figurativa al día de la segunda venida del ungido, de Jesús, el Cristo, para el juicio. Y esto usted lo puede comparar con lo que dice Jeremías capítulo 51, verso 33. Ah, si el hermano me puede leer este verso, hermano Rodolfo. Sí, Jeremías capítulo 51, verso 33. Capítulo. Jeremías capítulo 51, verso 33. Dice lo siguiente. Porque así ha dicho Yahweh de los ejércitos, Dios de Israel, la hija de Babilonia es como parva. Tiempo es ya de trillarla. De aquí a poco le vendrá el tiempo de la siega. Aleluya. En Joel capítulo 3, verso 13, también proféticamente hablando, habla de este tiempo. Lo voy a leer aquí, lo tengo, este sí lo tengo acá. Dice, esgriman la hoz, que la cosecha está madura. Vengan a pisar, que el lagar está lleno. Las cubas están rebosando, porque es mucha la maldad de ellos. O sea que las escrituras nos enseñan algo diferente, hermanos. Todo lo que proféticamente el Padre Celestial instruyó en la antigüedad es lo que vamos a ver que va a ocurrir, tal cual está escrito. ¿Ves? En Mateo capítulo 13, verso 30, se los voy a leer en contexto, pero yo lo voy a leer solamente el verso 30. Ustedes allá en sus casas leen el contexto. Dice así, dejen crecer ambos, hablando de la cosecha, porque en la cosecha no solamente habrá trigo, también habrá cizaña. Dice, dejen crecer a ambos hasta la cosecha. Cuando llegue el tiempo de la cosecha, yo diré a los cosechadores, recojan primero la cizaña y átenla en manojos para quemarla, pero reúnan el trigo en mi granero. Wow, tremendo, hermano. ¿Ves? Ustedes lean el contexto allá, hasta el verso 42. Ahí eso está muy cruzado con este pasaje. Este es el momento, hermanos, de reunir a los escogidos que van a estar en ese reino que el Padre Celestial prometió a su siervo David, que se va a cumplir, el cual en revelación ha sido, como ya lo hemos dicho muchas veces, revelado. ¿Qué ha sido revelado? El tiempo exacto en que va a reinar Yahushua aquí en la tierra. ¿Ves? Será por 1000 años, o sea, va a cumplir lo que le prometió a David de que en el trono de Israel iba a estar de su descendencia siempre alguien sentado. De la ascendencia de el rey David. Y esto se cumple ahí. Entonces, esos escogidos reinarán, que son todos los que van a resucitar y los que estén vivos, como lo postula el apóstol Pablo en 1 Tesalonicenses capítulo 4, verso del 13 en adelante, son los que van a resucitar y van a reinar junto con Jesús en ese
tiempo, ¿eh? Antes de que la tierra se decía pues que este tiempo será del reinado del ungido, del Padre Celestial, se va a cumplir en el tiempo de 1000 años, este tiempo revelado en el libro de Revelación. Y es muy bueno que eso lo tengamos claro, ¿sí? Dice aquí el verso 16. ¿Qué dice el verso 16? Era también el 16, hermano, ¿eh? Y al que estaba Sí, sentado hasta el sobre la 16. y al que estaba sentado sobre la nube, el que Ahí está estaba en pantalla. sí, el que estaba sentado sobre la nube metió su hoz en la tierra y la tierra fue cegada. Como les dije, no hay dudas de que esta ciega es la segunda venida de nuestro Señor, que va a rescatar, como lo dice claramente él mismo, a su pueblo de esa gran tribulación causada por este inicuo, como claramente lo dice él mismo ahí en Mateo capítulo 24, verso del 21 al 22. Que de forma clara y contundente lo afirma en el verso 29 al 31. Entonces, bueno, es muy claro lo que postula Pérez. Paso a palabra, ¿no? Muy bien. Excelentes comentarios, hermano Guillermo. Vamos a pasar entonces ahora a Apocalipsis capítulo 14, desde los versículos 17 al 20, que dicen lo siguiente. Acá se habla sobre el lagar de Dios. Salió otro ángel del templo que está en el cielo, teniendo también una hoz aguda. Y salió del altar otro ángel que tenía poder sobre el fuego, y llamó a gran voz al que tenía la hoz aguda, diciendo: mete tu hoz aguda y vendimia los racimos de la tierra, porque sus uvas están maduras. Y el ángel arrojó su hoz en la tierra y vendimió la viña de la tierra y echó las uvas en el gran lagar de la ira de Dios. Y el versículo 20 finaliza diciendo: y fue pisado el lagar fuera de la ciudad. Y del lagar salió sangre hasta los fresnos de los caballos por 1600 estadios. Bueno, vamos a hacer un comentario breve de estos versículos, comenzando desde el versículo 17. Bueno, acá dice que salió otro ángel del templo que está en el cielo, teniendo también una hoz aguda. No cabe dudas de que aquí está hablando del tema de justamente la separación aquí del trigo de la cizaña. Acá se refiere a que se está cegando. El versículo 18 dice: y salió del altar otro ángel que tenía poder sobre el fuego. Bueno, estas alusiones parecen indicar que el ángel está actuando en respuesta a las oraciones de los santos para el juicio divino de los impíos. Mete tu hoz aguda y vendimia los racimos de la tierra, porque sus uvas están maduras, dice. Acá se refiere entonces, que bien hizo alusión el hermano Guillermo anteriormente, a la segunda venida
de Jesús como una cosecha expresada en Mateo 13, desde los versículos 24 al 30, y en Mateo 13, desde los versículos 36 al 43, con la parábola del trigo y la cizaña. La implicación es que los verdaderos creyentes no serán separados de aquellos que solamente van a congregarse hasta la cosecha final. Están maduras, ilustra a uvas ya maduras en la flor de la vida, estallando con jugo. La abundancia del jugo de uva, de debajo de los pies descalzos de aquellos que pisotean las uvas en el lagar, es comparada con la sangre y habla de la terrible matanza humana. Cuanto al versículo 19 dice que el gran lagar de la ira de Dios, acá, bueno, esta es una imagen del juicio que fue la inspiración para el himno de la batalla de la República. Los ojos han visto la gloria de la venida del Señor. Él está pisoteando el lagar donde las uvas de la ira están almacenadas. Él ha soltado el fiel relámpago de su terrible espada rápida y su verdad está marchando. Y luego, aquí en el versículo 20, dice que del lagar salió sangre hasta los frenos de los caballos, por 1.600 estadios. Esto probablemente describe la salpicadura de sangre hasta los frenos de los caballos. O sea, una ilustración de una tremenda matanza en la batalla de Armagedón, descrita en Apocalipsis 16, versículo 16, y en Apocalipsis 19, desde los versículos 11 al 19. O sea, no es probable, a mi entender, que sea la descripción de un río de sangre corriendo la longitud de la tierra prometida, tan alto como está el freno de un caballo. Esto sería un río de sangre casi incomprensible, pero bueno, es mi apreciación personal. En los tiempos antiguos, un área de batalla que se extiende por 1.200 estadios, aproximadamente son 200 millas, era incomprensible, pero en la guerra moderna, el área cubierta de 1.600 estadios, como dice aquí el versículo, es aproximadamente 200 millas y especifica que el área dentro del radio de 200 millas de Jerusalén será reunida en el tiempo de la segunda venida de Cristo. Pero esta es una descripción que muestra el juicio de Dios. Apocalipsis 14, en resumen, es la perfecta respuesta de Apocalipsis 13. Casi parecía que Satanás y el último anticristo podían ganar aquí en Apocalipsis 13, pero en Apocalipsis 14 muestra quién es el verdadero vencedor, que es el poderoso, el que tiene el control, que es Dios y su Mesías y su pueblo, no Satanás y su Mesías, o sea, su falso Mesías, ese último anticristo y sus seguidores, obviamente. Así que bueno, simplemente hasta aquí es mi comentario y paso palabra al hermano Guillermo. Saludos, mi hermano. Bueno, voy a leerle los pasajes. Ahí voy a. Dice, luego salió otro mensajero del templo que estaba en el cielo. Este es el verso 17. Llevando también él una hoz afilada. Y salió del altar otro mensajero que tenía poder sobre el fuego. Y llamó a gran voz al que tenía la hoz afilada, diciendo, mete tu hoz afilada y vendimia los racimos de la viña de la tierra, porque las uvas están maduras. Entonces el mensajero lanzó su hoz afilada en la tierra y vendimió la viña de la tierra. Echó las uvas en el gran lagar de la ira de Yahweh y pisaron el lagar fuera de la ciudad y salió sangre del lagar hasta la altura de los frenos de los caballos a lo largo
de 1.600 estadios. Ahora, resulta interesante, hermano, que el texto que les leí de Joel 4:13 se utiliza en la Septuaginta el plural ose, lo cual implica la secuencia de 2 cosechas, se podría decir, ¿no? Joel utiliza, hermanos, la palabra hebrea sir por cosechar cereales, y luego escribe acerca de cosechar uva. A propósito, la palabra hebrea para cosechar uvas es sir. El pasaje de la versión en hebreo, la versión, o sea, este término, es el trasfondo del contexto que usa Juan en estos versículos. Esto, hermano santo, resulta obvio en griego, porque el escritor de Revelación o de Apocalipsis utiliza 2 verbos diferentes para recolectar la espiga del cereal maduro. En el verso 15, cerizo, y está el AG 2330. Lo hace en el sentido de la cosecha, a cosechar, cegar, y para acopiar las uvas. En el verso 18, trugan o trugao, como usted le quiera decir. Y esto es un derivado de trugo, de secar. Significa fruta madura. O sea, recoger la cosecha, vendimiar. Además, hermanos, en este caso, trillar es una sola acción y no va seguido de aventar. La recolecta de las uvas, sin embargo, va seguido de aplastar en el lagar, como lo dice claramente el verso 20. Esta es la diferencia entre cegar al pueblo de Yahweh para su honra y vendimiar a sus enemigos para la ira. ¿Ves? Entonces, esto hay que tenerlo claro. El verso 19 habla del gran lagar, del gran lagar, y el sustantivo lagar, bueno, ahí dice ton megan en griego. Este sustantivo, ton, en griego clásico, es femenino, pero en algunos casos opera como masculino. Es bastante curioso eso. Aunque la construcción gramatical es un solecismo, la distancia entre el sustantivo y el adjetivo deja la impresión clara de que Juan quiso acá enfatizar la enormidad del objeto. También por razón de énfasis, podría decirse, aparece el adjetivo en el último lugar en la oración, aunque hay traducciones, hermanos, que lo ponen no al final, sino al comienzo para no confundir al lector y no calificar de una manera no comprensible el pasaje a personas, como en este caso, los que escudriñan. En el caso del hermano Rodolfo, en el caso del hermano Henry, son personas que escudriñan y quieren llegar al mayor entendimiento, ¿sí? Y el Padre Celestial se complace, y más cuando uno se lo pide, de esto. Juan parece tener presente, hermanos, a el profeta Isaías y su libro en el capítulo 63, en el verso 2. Se lo voy a leer, dice así. ¿Por qué está tan roja tu ropa y tus vestiduras están como las de
que ha pisado en el lagar. Dice el verso 13. He pisado el lagar yo solo. Del pueblo nadie estuvo conmigo. Los he pisado en mi furor y los he hollado en mi ira. La sangre de ellos salpicó mis vestiduras y se manchó toda mi ropa. ¿Ves? Ahí es donde la palabra lagar se sitúa en el contexto de Yahweh Dios, que pisa las uvas de ira. ¿Ves? Vamos a leer Lamentaciones capítulo 1, verso 15. Dice, Yahweh ha rechazado a todos mis valientes en medio de mí. Contra mí proclamó un tiempo establecido para quebrantar a mis jóvenes, como en un lagar. Yahweh ha pisado a la hermosa doncella Judá. Wow, como lo enseña la Escritura, él va a empezar por su propio pueblo, no solamente por todos estos anticristos, sino los falsos hermanos, los falsos cristianos, los falsos creyentes. ¿Ves? Ahora, las uvas son las naciones, es decir, los que van en contra de Yahweh. ¿Ves? Vamos a leer Joel capítulo 3, verso 13, dice, esgriman la hoz, ya se lo leí, pero voy a volver a leer. Esgriman la hoz, que la cosecha está madura. Vengan a pisar, que el lagar está lleno. Las cubas están rebosando porque es mucha la maldad de ellos. Lo voy a leer el 14 también. Dice, multitudes tras multitudes en el valle de la decisión, porque está cerca el día de Yahweh, en el valle de la decisión. Wow, tremendo, hermano. Y ese valle es Armagedón, que eso tiene un significado. Esa palabra también ha sido transliterada. El valle de Megiddo. Armagedón significa valle de Megiddo en español. Ahora, él solo las va pisando en lo que Isaías llama el día de la venganza. Como lo dice claramente Isaías capítulo 63, verso 4. Hermano Rodolfo, ahí sí necesito que me lea ese pasaje, por favor, hermano. Isaías capítulo 63, verso 4. Ok. Y dice lo siguiente. Ya lo estoy encontrando. Capítulo 63 y versos 4, hermano. Acá lo tengo. Dice lo siguiente, porque el día de la venganza está en mi corazón, y el año de mis redimidos es venido. Aleluya. Después me lees el 6 cuando te diga, hermano, tenlo ahí. Sí, ahora, el versículo 6, muy bien. Este es el día del juicio cuando Yahoshua o Jesús, el ungido, el Cristo, como se le dice, viene para impartir, podría decirse, un justo castigo de parte de Yahweh sobre las naciones y otorga liberación a su pueblo, a su verdadero pueblo. Porque hay muchos que dicen ser pueblo de Yahweh, pero en realidad no lo son, hermano. ¿Ves? Él pisa al ungido de Yahweh al final de los tiempos a las naciones en su ira. Esta es una metáfora, hermanos. Y hace correr su sangre sobre la tierra, hermano. Ahora sí léete Isaías capítulo 63, verso 6, hermano Rodolfo. Miren lo que dice este pasaje. Y con mi ira hollé los pueblos y embriagué de mi furor y derribé a la tierra su fortaleza. Wow, tremendo. Ven que es una metáfora. O sea, los enemigos de Yahweh y del Cordero no pueden ocultarse de su ira, hermanos. Nadie puede ocultarse de la ira del Padre Celestial.
porque el gran día de su ira ha llegado, dice ahí. ¿Y quién es capaz de estar de pie? Esto lo dice Apocalipsis capítulo 6, verso 17. Porque ha llegado el gran día de su ira, ¿y quién podrá permanecer de pie? ¿Se acuerdan de ese pasaje, hermano? Ahora, este pasaje también podemos compararlo con Apocalipsis capítulo 19, verso 15, que dice lo siguiente, dice, de su boca sale una espada aguda para herir con ella a las naciones, y él las guiará con cetro de hierro. Él pisa el altar del vino del furor y de la ira de el Todopoderoso. ¿Sabe? Su Padre, Él es el instrumento en ese momento que usa el Padre para que esta profecía de Isaías se cumpla, hermano. Hermano, es muy claro, ¿ves? Si uno busca todo el contexto de las escrituras para ir aclarando estas cosas, porque debe ser en el espíritu del Padre Celestial, es decir, en su propósito, en su palabra. ¿Ves? Como lo decía el hermano Rodolfo, no es que va a haber un río, un charco así enorme, no, eso es una metáfora. Es la forma de que en poesía, se pudiera decir en prosa, el Padre Celestial explica el sufrimiento que va a haber en ese tiempo de parte del pueblo que rechazó al Padre Celestial y ha ungido, hermano. Bueno, paso palabra. Bueno, yo creo que fue un seminario bastante exhaustivo entre el sábado pasado y este sábado, sobre Apocalipsis 14, desde los versículos 1 al 20. Y yo no sé, ahora me voy a fijar a ver si hay algún hermano presente ahora, si quiere hacer alguna pregunta a alguien. Está el hermano Manuel Antonio López Vargas, así que saludos, hermano Manuel, gracia y paz. Me alegro de que estés aquí reunido con nosotros, escuchando. Y si alguien tiene alguna pregunta, alguna duda de todo lo que hemos expuesto desde el sábado pasado hasta el día de hoy, que hemos concluido con este capítulo, bienvenida sea. Y bueno, comentarles que estamos ya desde hace un tiempo, durante los días sábados, aquí reunidos, y desde que empezamos con Apocalipsis, desde el capítulo 1 hasta ahora que hemos finalizado con el capítulo 14, hemos realizado comentarios exhaustivos y análisis versículo por versículo. Así que si quieren, los pueden encontrar en Seminario Virtual Bíblico o en La Libertad que estabas esperando. Creo que también allí están los estudios, donde pueden reunir toda la información, que es bastante valiosa. En general hemos hablado los hermanos Henry, que hoy nos encuentra, el hermano Guillermo y mi persona. Así que invitarlos para el sábado que viene para continuar con Apocalipsis 15, ¿sí? Así que no sé si quieres agregar algo más, hermano Guillermo. Bueno, sí, no sé si el hermano puede hablar algo. Bueno, al parecer no. Hermano Manuel, no sé si estará escuchando, porque muchas veces yo entiendo que están realizando alguna otra actividad y no pueden participar y simplemente escuchan, que eso es bastante aceptable. O sea, todos los que quieran llegar a estar aquí participando como oyentes también lo pueden hacer, que es el caso, por ejemplo, ahora del hermano Manuel. Y bueno,
Creo que, no sé si el hermano Manuel está pudiendo participar, me parece que no. No, seguro que no. Bueno, sí quería agregarle pues que, bueno, no se pierdan este sábado próximo el capítulo 15 de Apocalipsis va a estar bien interesante, de verdad que sí. Y en ese capítulo se va a hablar de los mensajeros que el Padre Celestial, dentro de su plan de redención, usará para impartir su ira, su furor. Entonces, se va a hablar también de las plagas, parte de las plagas. Y es un capítulo muy pequeño, pero muy lleno de revelación, de verdad que sí. Y se va a acordar mucho de pasajes que están en el antiguo pacto. Entonces, les invito, no se lo pierdan. Si se lo pierde porque usted quiere. Ahora, si quiere que su computador o celular le avise cuando estamos en vivo el próximo sábado, usted puede suscribirse al canal se llama canal se llama, un momentito hermano, perdonen que... Sí, el canal Seminario Virtual Bíblico, por un lado, y bueno, no sé si también está esto en el canal que vos liderás, La Libertad que estabas esperando. Bueno, próximamente también voy a poner en vivo por los dos canales, tanto por La Libertad como por acá por canal Seminario Virtual Bíblico. Entonces, les invito a que vean, se suscriban, se aprieta la campanita, porque si lo hace, ella le va a avisar a usted. Le va a enviar un mensaje, le va a salir en la pantalla y así usted no se va a perder este muy interesantísimo tema del próximo sábado, el capítulo 15, donde hablaremos de esos mensajeros o ángeles que vienen, como les dije, con esas 7 plagas postreras. Entonces, no sé si el hermano también quiere agregar algo. Hermano Paul. Sí, no, simplemente saludar a los hermanos que están aquí presentes. Veo que ahora también se ha sumado no solamente el hermano Manuel Antonio López Vargas, sino también el hermano Rolando Soto de Paraguay, a quien lo saludamos. Así que bueno, simplemente estamos a sus órdenes, todo lo que necesiten preguntarnos y que esté dentro de nosotros poder contestarles, bienvenido sea. Así que bueno, nos estaríamos viendo entonces el próximo día sábado en los mismos horarios como estamos ya acostumbrados. Gracias y paz a todos. Y bueno, hermano Guillermo, te saludo. Un abrazo acá desde Argentina, hasta allá, hasta Panamá. Y bueno, abrazo, saludar también al hermano Henry, que seguramente va a estar escuchándolo también. Así que bueno, se lo extrañó hoy, que está siempre presente. Y hoy tratamos de realizar lo mejor que pudimos, compartiendo pantalla y dar lo mejor de nosotros. Y la gloria y la honra sea para el Señor.